Bienvenido a Cuento Budista. Hoy quiero hablarte de algo que parece pequeño, pero te está alejando de tu paz. No es lo que haces, es lo que repites. Tu historia, tu drama, tu pasado. Cuanto más lo cuentas, más lo vives. Cuanto más lo explicas, menos avanzas. Hoy aprenderás a callar, no por miedo, sino por sabiduría. Porque cuando eliges el silencio, tu vida deja de ser ruido y se convierte en transformación. Hay momentos en la vida en los que sentimos una necesidad urgente de hablar, de contar, de explicar lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos pasa, como si al ponerlo en palabras, el sufrimiento se aliviara, como si, al compartirlo con el mundo, nuestra carga se hiciera más ligera. Pero no siempre es así. A veces, cuanto más hablamos de nuestras heridas, más profundas se vuelven. Cuanto más explicamos lo que vivimos, más nos aferramos a esa versión de nosotros mismos que sufre. Cuanto más repetimos una historia de dolor, más nos identificamos con ella. Y eso nos encadena. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. Y uno de los apegos más profundos que tenemos es a nuestra propia narrativa. Esa historia interna que nos contamos una y otra vez. Me hicieron daño. Estoy roto, no puedo con esto. Nos aferramos a esas frases como si fueran verdades absolutas, pero en realidad son solo pensamientos, impresiones, huellas mentales que hemos grabado con fuerza a través de la repetición constante. Y en esa repetición, en ese contar y contar, no encontramos liberación, encontramos prisión. El silencio, sin embargo, es diferente. El silencio no niega lo que sentimos, no reprime, no desconoce, pero el silencio no necesita explicaciones. El silencio es espacio, es pausa, es observación. Y cuando uno aprende a habitar el silencio, comienza a ver con claridad lo que antes solo veía con juicio. Un monje budista, en una pequeña aldea del norte de Tailandia, solía repetir una enseñanza sencilla a quienes venían buscando consuelo. No cuentes tu dolor con palabras, contémplalo en silencio hasta que se disuelva. Muchos no lo entendían, pensaban que estaba negando el valor del compartir, del desahogo. Pero no era eso, lo que ese maestro quería transmitir es que no toda palabra libera. A veces, la palabra nos ata más fuerte a lo que queremos soltar, porque la mente es como un campo fértil. Lo que siembras en ella, crece. Si siembras dolor con tus palabras, crecerá el sufrimiento. Si siembras queja, crecerá la insatisfacción. Si siembras victimismo, tu identidad se volverá una jaula. Pero si eliges sembrar silencio, atención, presencia, entonces comenzará a florecer algo muy diferente. Algo que no nace del ruido, sino de la quietud. En uno de los sutras, el Buda compara la mente con un lago. Cuando las aguas están agitadas, no podemos ver el fondo. Pero si dejamos que las aguas se calmen, si no removemos una y otra vez el barro del pasado, entonces la superficie se vuelve clara. Y entonces podemos ver. ¿Ves ahora por qué a veces es mejor callar? No para reprimir, no para esconder, sino para sanar. Hay un tipo de silencio que es miedo, el que nace del temor a ser juzgado. Ese no es el silencio del que hablamos. El silencio budista no es miedo, es sabiduría. Es el silencio que surge cuando comprendemos que nuestra paz no depende de que los demás nos comprendan. Que nuestra sanación no necesita testigos, ni validación, ni aplausos. Solo necesita decisión. Decisión de no seguir alimentando el ciclo del samsara con palabras vacías. Decisión de no reforzar nuestra identidad herida. Decisión de mirar hacia adentro y quedarse ahí. Hay una historia antigua que los monjes suelen contar en los retiros de silencio. Habla de un joven que llegó al monasterio buscando respuestas. Cargaba con un pasado doloroso, lleno de traiciones y pérdidas. Quería hablar. Quería contar todo lo que había vivido. Pero el maestro solo lo miró y le dijo: durante los próximos 7 días, no digas ni una palabra. Solo escucha el sonido del viento y tu propia respiración. El joven, frustrado, obedeció. Día tras día, se sentaba bajo el árbol bodhi del monasterio y se quedaba en silencio. Al principio, su mente gritaba, su historia lo presionaba desde dentro. Tienes que contar esto, tienes que explicarlo.
Pero con cada día que pasaba en silencio, algo comenzaba a cambiar. La historia empezaba a perder fuerza. El dolor, que parecía tan urgente, tan insoportable, empezaba a aflojar su agarre. Y al séptimo día, cuando el maestro le pidió que hablara, el joven solo dijo: «Ya no necesito contarlo, ya no me define, ya no me duele como antes». Ese es el poder del silencio. Pero no se trata solo de dejar de hablar. Se trata de dejar de hablar desde la herida. Una cosa es compartir desde la sanación, desde el aprendizaje, desde el entendimiento profundo de lo vivido. Otra muy distinta es narrar desde la necesidad de validación, desde la herida abierta que busca aprobación para calmarse. Esa segunda forma, aunque parece terapéutica, en realidad nos aleja de la sanación real. Nos hace dependientes de la atención ajena. Nos debilita, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que dices, me va mal, tu mente lo cree. Cada vez que repites, estoy roto, tu cuerpo lo asume. Cada vez que declaras, no puedo más, tu espíritu se contrae. En cambio, cada vez que eliges el silencio consciente, cada vez que respiras y observas sin narrar, estás recordándole a tu mente que tú no eres lo que te pasa. Tú eres el que observa lo que te pasa. Esa es una distinción esencial en el budismo. No eres el pensamiento, eres la conciencia que lo contempla, y desde ahí todo cambia. Pero esto no significa que no podamos compartir jamás. Significa que debemos ser muy cuidadosos con quien compartimos nuestro mundo interior. Como decía el Buda, así como un guerrero no entrega su espada al enemigo, tú no entregues tu corazón a quien no sabe protegerlo. No todos los oídos son seguros. No toda curiosidad es amor. A veces, cuando hablas con alguien, estás sembrando una semilla que ellos no saben cuidar, o peor aún, que ellos usan para herirte más tarde. Por eso, uno de los preceptos más valiosos en la práctica budista es la recta palabra. Pero la recta palabra no es solo hablar con amabilidad, es hablar con sabiduría. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y si es necesario hablar. Porque la palabra, aunque sutil, es acción, es karma, y cada palabra que lanzas al mundo crea consecuencias, en ti y en los demás. Así que antes de hablar, pregúntate, ¿esta palabra nace del ego o de la compasión? ¿Viene del miedo o de la claridad? ¿Estoy buscando conectar o simplemente evitar el vacío? Si no tienes claridad, entonces guarda silencio. El silencio también es una respuesta. En el corazón del silencio habita una joya, la presencia. Cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar. Cuando dejas de narrarte, empiezas a sentirte. Cuando dejas de explicar tu dolor, empiezas a transformarlo. Porque ya no estás poniendo energía en sostener la historia, sino en soltarla. Y soltar es un arte que se aprende con paciencia, con presencia y con práctica. En el Dhammapada, uno de los textos sagrados del budismo, se nos dice: el insensato se lamenta recordando su sufrimiento. El sabio lo contempla y lo trasciende. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer. Hoy, en este instante, contempla tu historia, obsérvala con compasión, agradece lo que te enseñó, pero no la sigas contando, no porque no importe, sino porque ya pasó. Y lo que ya pasó solo tiene poder sobre ti si tú se lo das con tus palabras. Es hora de que tu historia deje de ser un ancla y se convierta en viento, ese viento que te impulsa hacia adelante, en silencio, porque la verdadera transformación no hace ruido, solo florece. Y cuando floreces, no necesitas contarlo, se nota. A veces creemos que compartir es siempre un acto de amor, que abrirnos con los demás, contarles lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos duele, es un camino hacia la sanación. Pero el Buda nos enseñó que incluso los actos más nobles, si no vienen desde la sabiduría, pueden convertirse en fuentes de sufrimiento. No todos los que se interesan por tu historia desean tu bienestar. Y eso, aunque parezca duro, es una verdad que necesitamos contemplar. Algunas personas te escuchan por curiosidad, no por compasión, otras por envidia, y otras simplemente para encontrar en tu dolor algo con lo que compararse y sentirse mejor. Cuando tú hablas desde la sinceridad, esperas comprensión, pero no todos están listos para comprender. Algunos solo están listos para juzgar, para hablar de ti cuando ya no estás,
para usar tus palabras como cuchillos que más tarde pueden devolver. Por eso, la práctica del silencio también es protección. Es resguardo del alma. Es un acto de amor propio. Un monje decía: no le muestres tu herida a quien no sabe curar, porque si no te sana, te infecta. Tu historia no es entretenimiento. Tu dolor no es contenido para conversaciones vacías. Tus batallas no son anécdotas para pasar el rato. Son parte de tu camino, de tu práctica, de tu evolución, y como todo lo sagrado, merecen ser compartidas solo con quienes han demostrado tener el corazón limpio y la mirada compasiva. El silencio también es un filtro. Te muestra quién se queda cuando ya no estás contando nada, quién te acompaña aunque no sepa lo que te pasa, quién respeta tu proceso incluso sin entenderlo. Esos son los que valen. El resto, que se queden con el ruido, porque hay un tipo de compañía que no se basa en palabras, sino en presencia, en respeto, en escucha real. Y esa conexión es rara, sí, pero es verdadera. El Buda hablaba de los kalyanamitas, los amigos nobles, aquellos que no vienen a salvarte ni a juzgarte, sino a caminar contigo. En silencio, si es necesario, en silencio, si es lo más sabio. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar aprobación, dejas de hablar para que te quieran, dejas de exponerte esperando comprensión, porque sabes que la comprensión más profunda nace de ti, de tu mirada interior, de tu práctica silenciosa. Dejas de explicar tu valor y empiezas a vivirlo. Y cuando vives tu valor, tu vida se vuelve enseñanza, sin necesidad de discursos, sin necesidad de pruebas, solo presencia. Pero el camino no se detiene ahí, porque incluso cuando decides callar, la mente sigue hablando, sigue recordando, sigue repitiendo la historia una y otra vez, como un eco que no se apaga. Cada vez que recuerdas cómo te fallaron, cómo te lastimaron, cómo te traicionaron, estás reviviendo el dolor, estás dándole poder a algo que ya debería haber quedado atrás. El pasado no te encadena, es tu apego al pasado lo que lo hace. Y el apego nace del deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, pero el budismo nos enseña a ver la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Aceptar no es rendirse, es liberarse. No estás negando que dolió, no estás fingiendo que no pasó, estás eligiendo no seguir alimentando el fuego con tus palabras, porque sabes que donde va tu atención, va tu energía, y si tu energía está puesta en lo que te hicieron, no puede estar en lo que quieres construir. Hay un momento en el camino en el que uno debe dejar de hablar de la herida y empezar a hablar de la sanación, no porque la herida no importe, sino porque ya no manda. Cuando hablas desde la herida, repites el mismo ciclo. Cuando hablas desde la cicatriz, compartes sabiduría. Y no todo el mundo está listo para esa sabiduría, pero tú sí, porque ya pasaste por el fuego, ya atravesaste la noche, ya viviste la caída, ahora toca levantarse. No con gritos, no con explicaciones, sino con pasos. Y esos pasos empiezan en silencio. Pero hay algo más sutil aún, algo que muchos no ven. Las palabras no solo afectan a los demás, nos afectan a nosotros. Cada palabra que pronuncias es una orden que le das a tu mente. Es un mensaje que siembras en tu interior, es un karma que estás generando con tu boca. Si dices, siempre me va mal, tu subconsciente lo cree. Si dices, no soy capaz, tu cuerpo lo asume. Si dices, esto no va a funcionar, tus decisiones se alinean con ese fracaso anticipado. El lenguaje no es inocente, es creador. Y si no vigilas lo que dices, te conviertes en esclavo de un diálogo interno que no te pertenece, pero que has repetido tanto que ya no sabes distinguir. El budismo habla del sammavaka, la palabra correcta, no solo como algo moral, sino como un entrenamiento de la mente. Hablar con conciencia es hablar con propósito. Hablar con respeto hacia uno mismo es una forma de meditación activa. Si puedes sentarte a meditar durante 1 hora, pero pasas el resto del día hablándote con desprecio, estás saboteando tu práctica. Tu voz interna debe ser tu aliada. Debe levantarte cuando caes. Debe recordarte quién eres cuando el mundo lo olvida. Debe ser la voz del maestro dentro de ti. Y si esa voz aún no está clara, cultívala, cuídala, habla con dulzura, incluso en medio del dolor.
especialmente en medio del dolor, porque si aprendes a hablarte con compasión, dejarás de necesitar que los demás lo hagan. Y eso, amigo, amiga, es verdadera libertad. No es necesario que le digas al mundo lo que estás haciendo. Hazlo. No es necesario que anuncies tus planes, tus sueños, tus decisiones. Vívelos. En una era donde todos gritan lo que van a hacer, tú hazlo en silencio. No por orgullo, por fuerza, porque el silencio te enfoca, te limpia, te protege. Cada vez que cuentas tus metas, tu mente recibe un pequeño premio, una sensación de logro que no es real. Solo hablaste, no hiciste, pero el cerebro se confunde, y entonces se relaja, y la urgencia desaparece, y el sueño se enfría. Por eso, el verdadero practicante guarda sus propósitos como si fueran una vela encendida en medio del viento, con cuidado, con devoción, con silencio, no para esconderse, para protegerse, porque las palabras mal usadas apagan la llama, dispersan la energía, y lo que iba a florecer se marchita. En cambio, si cultivas tus intenciones en lo secreto de tu práctica, si riegas tus metas sin mostrarlas, si las cuidas en la intimidad de tu alma, entonces crecerán fuertes, reales, imparables. Y cuando florezcan, nadie podrá decir que fue suerte, fue silencio, fue disciplina, fue verdad. La vida no necesita espectadores, necesita creadores. Tu vida no necesita aprobación, necesita presencia. Deja de esperar que alguien más te diga que puedes. Hazlo. Deja de buscar señales. Sé la señal, porque lo que transforma el mundo no son los discursos, son los actos. Y no necesitas que todo esté claro para empezar. Solo necesitas empezar. Una respiración profunda, un pequeño cambio, una decisión firme, eso basta, eso inicia el cambio, eso rompe el ciclo, eso abre el camino. Y si algún día dudas, si sientes que no puedes, que no sabes, que estás solo, vuelve al silencio, no como vacío, sino como refugio, no como castigo, sino como poder, porque el silencio no es ausencia, es presencia total, y desde ahí, desde esa raíz profunda y callada, nace el verdadero cambio. La transformación real no hace ruido, solo florece. Y cuando florezcas, no necesitarás contarlo, se notará, y en ese momento, entenderás por qué elegiste callar. La mente no siempre es tu aliada. A veces, es un eco que no se detiene, un narrador compulsivo que, aunque no lo invites, sigue hablando dentro de ti, te repite lo que ya sabes, te agota con pensamientos innecesarios, te recuerda lo que perdiste, lo que temes, lo que no puedes controlar, y lo hace no porque te odie, sino porque no ha sido entrenada. El Buda decía, la mente es difícil de dominar, pero si la entrenas, se convierte en tu mejor amiga. Ese entrenamiento empieza cuando aprendes a detener el ruido, a callar, no solo la boca, también la mente, a no alimentar más la historia que te ata, a dejar de revivirla cada vez que piensas en voz alta, porque no todo lo que pasa por tu mente merece ser convertido en palabra. En el noble silencio, ese que los practicantes budistas honran durante los retiros, hay más sabiduría que en 1000 discursos, porque cuando no hablas, observas, y cuando observas, comprendes, y cuando comprendes, liberas. Muchos piensan que hablarlo todo es sinónimo de sanación, pero no siempre. Hablar sin conciencia solo refuerza el patrón. Hablar sin pausa solo activa el drama. Hablar sin dirección solo perpetúa el caos. Por eso, el silencio no es represión, es medicina. Cada palabra que evitas decir para proteger tu paz es un acto de sabiduría. Cada vez que eliges respirar en lugar de explicar, te acercas a la libertad. Y esa libertad no se encuentra afuera, se encuentra dentro, en ese espacio donde dejas de ser el comentarista de tu vida y te conviertes en el creador consciente de ella. En el amor también ocurre. Cuando conocemos a alguien, sentimos el impulso de decirle todo lo que buscamos. Queremos que nos entiendan, que nos valoren, que no cometan los errores que otros cometieron. Así que les damos un mapa. Esto espero, esto quiero, esto necesito. Y sin darnos cuenta, dejamos de mirar al otro como es, y empezamos a verlo como deseamos que sea. Y el otro empieza a actuar, a encajar, a interpretar, no por maldad,
sino por deseo de agradar. Pero lo que nace de la actuación no florece, se agota, porque nadie puede sostener una máscara eternamente. Y un día, esa imagen perfecta se cae, y lo que creías conocer nunca fue real. Por eso, el Buda enseñó la importancia de observar sin juicio, de mirar sin proyectar, de permitir que la verdad se revele sola, sin forzarla, porque la verdad siempre se manifiesta, solo necesita espacio. Cuando no impones tus expectativas, puedes ver con claridad. Cuando no dices todo lo que buscas, puedes descubrir lo que realmente está ahí. Y ese descubrimiento, aunque lento, es verdadero. Es conexión auténtica, porque no se trata de encontrar a alguien que cumpla tu lista. Se trata de encontrarte con alguien que sea libre de mostrarse sin miedo, y eso empieza en ti. La vida no cambia cuando te quejas, cambia cuando actúas. Y actuar no siempre es hacer grandes cosas. A veces, es tan simple como escribir lo que deseas, respirar en vez de reaccionar, tomar una decisión pequeña que te acerque a quien quieres ser. Muchos esperan que el cambio llegue desde fuera, pero el Buda fue claro. Tú eres el dueño de tu karma, tú eres el sembrador, tú eres el arquitecto. No hay destino escrito que no pueda transformarse con intención. Lo que vives hoy es el fruto de lo que pensaste, hablaste y elegiste ayer, y lo que vivas mañana dependerá de lo que decidas hoy. Entonces, ¿qué decides? ¿Seguir narrando lo mismo o comenzar a crear una historia nueva? Recuerda, no necesitas tenerlo todo claro para avanzar, solo necesitas no detenerte. Y si hay obstáculos, que esos obstáculos sean parte del camino, no excusas, no barreras, solo lecciones, porque incluso la piedra en el camino, si la usas con sabiduría, puede convertirse en parte del templo que estás construyendo. La paciencia es una de las virtudes más invisibles y más poderosas. En un mundo que te exige inmediatez, elegir esperar con conciencia es un acto de rebelión espiritual. Es confiar en que el proceso tiene su ritmo, en que el fruto llega cuando la raíz está lista, en que apresurar la vida solo la rompe. La flor no florece por ansiedad, florece por maduración. Así también tú, no confundas lentitud con fracaso, no confundas silencio con estancamiento. A veces, el verdadero cambio está ocurriendo dentro, en lo que nadie ve, en lo que tú ni siquiera comprendes aún, y eso está bien. Lo que importa no es la velocidad, sino la dirección. Y si hoy elegiste el camino del silencio, del compromiso, de la presencia, entonces vas bien. No hace falta que los demás lo entiendan, no hace falta que lo reconozcan, basta con que tú lo sientas, porque cuando actúas desde ahí, desde esa raíz firme, no hay viento que te derribe. ¿Y sabes qué más cambia cuando eliges el silencio? Tus relaciones, porque ya no buscas hablar para impresionar, hablas para conectar, ya no interrumpes, escuchas, ya no llenas cada espacio con tu voz. Aprendes a dejar que el otro se exprese, a mirarlo con atención, a sostenerlo con presencia, y eso transforma todo. El Buda enseñó que el mayor acto de compasión no es hablar, sino escuchar de verdad. Escuchar con el corazón abierto, sin querer corregir, sin querer imponer, solo estar, solo acompañar. Haz ese experimento. En tu próxima conversación, habla menos, mira más, siente más, y verás cómo la profundidad se revela, y verás cómo el otro se relaja. Porque en un mundo lleno de ruido, el silencio es un refugio, y tú puedes ser ese refugio para otros, y también para ti. Por último, comprende esto. El estrés, la ansiedad, el agotamiento mental, no siempre vienen de lo que haces, sino de cómo piensas, de la cantidad de palabras que circulan dentro de ti cada segundo, de la necesidad compulsiva de narrarte todo, de analizar todo, de entender todo, pero no todo necesita ser entendido. Algunas cosas solo necesitan ser vividas, sentidas, aceptadas, y para eso necesitas silencio. Silencio interior, silencio exterior, silencio sagrado, porque es ahí, en la calma, donde aparece la claridad, y es con esa claridad que comienzas a vivir de verdad. Hoy, hazte un regalo, cállate un momento, no como castigo, como acto de amor. Cierra los ojos, respira, suelta la historia, y en ese vacío, en ese instante sin palabras,
deja que florezca una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más consciente, más ligera, más libre. Ahí empieza tu verdadera transformación. Y esta vez, que no la cuenten tus palabras, que la cuenten tus actos, tu presencia, tu paz, tu vida. En lo profundo del corazón humano existe una necesidad silenciosa de ser escuchado, de ser comprendido, de ser sostenido. Pero esa necesidad, cuando no ha sido sanada, se convierte en una trampa que nos lleva a hablar por ansiedad, no por autenticidad, a contar por impulso, no por sabiduría, a narrar, no para conectar, sino para llenar un vacío que solo puede ser atendido desde dentro. El Buda enseñaba que toda insatisfacción nace de la ignorancia, y en este caso, de la ignorancia sobre el origen de nuestros impulsos. ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué sentimos la necesidad constante de explicar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que buscamos? Tal vez porque tememos que, si no lo decimos, dejaremos de existir, que, si no contamos lo que vivimos, nadie nos verá, nadie nos valorará. Pero es justo al revés. Cuanto más necesitas ser visto, menos te ves a ti mismo. Cuanto más hablas de ti, menos te conoces. Porque estás poniendo el foco afuera, en las reacciones, en las respuestas, en las miradas. Y al hacer eso, abandonas el templo interior. Hay una enseñanza que los monjes transmiten con frecuencia. Aquel que busca afuera, se pierde. Aquel que mira dentro, despierta. Y mirar dentro implica silencio, implica estar contigo sin necesidad de contar nada. Solo sentir, solo observar, solo habitarte. Porque cuando aprendes a estar contigo, ya no necesitas validación. Cuando aprendes a escucharte, ya no dependes de ser escuchado. Y desde ahí, las palabras que surgen ya no vienen de la ansiedad, vienen de la conciencia. Hablar desde la conciencia es ofrecer. Hablar desde la ansiedad es exigir. Y nadie quiere escuchar exigencias disfrazadas de confesiones. Pero cuando hablas desde el amor, desde la autenticidad, desde la calma, incluso una sola frase puede tocar un alma, puede sanar, puede abrir puertas. Porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Y si ese desde dónde es puro, es profundo, es silencioso, entonces tu voz no hace ruido, hace eco. Hay otro veneno silencioso que se esconde detrás de la narrativa compulsiva, el sobreanálisis. La mente gira, da vueltas, una y otra vez. Lo que pasó, lo que no pasó, lo que podría pasar, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que tal vez debiste decir. Y ese ruido no te permite ver con claridad. Te cansa, te consume, te desconecta del presente. Y lo más cruel de todo es que muchas veces ni siquiera estás resolviendo nada. Solo estás atrapado en una rueda mental. Una rueda que no lleva a ningún lugar. El Buda hablaba del vórtice del deseo, pero también del vórtice del pensamiento. Porque no es solo el apego al placer lo que nos atrapa, también el apego a la mente. A la necesidad de entender todo, de explicarlo todo, de controlarlo todo. Pero hay cosas que no necesitan ser entendidas, solo necesitan ser vividas. Hay momentos que no requieren palabras, requieren presencia. Y si logras eso, callarte, aunque la mente grite, estarás empezando a entrenarte de verdad. Porque ahí, en ese instante de claridad, dejas de ser víctima del pensamiento, te conviertes en su observador, y el observador siempre es libre. Por eso, cada vez que sientas que tu mente está corriendo, detente. No para evitar el pensamiento, sino para mirarlo. No para juzgarlo, sino para dejarlo ir. Vuelve a tu cuerpo, vuelve a tu respiración, vuelve a la hora. La mente quiere correr hacia el futuro o retroceder al pasado. Pero la conciencia solo puede florecer en el presente. Y ese presente, cuando es habitado en silencio, se convierte en paz. Y desde la paz, todo se aclara. Y cuando todo se aclara, ya no necesitas decir tanto. Tu energía vuelve a ti, tu visión se alinea, tu camino se limpia. Y entonces, hablar se vuelve una elección, no una necesidad, una forma de compartir, no de escapar, una forma de sanar, no de justificar, una forma de tocar, no de imponer.
Y en ese tipo de palabras habita el Dharma. Hay una trampa muy sutil en las relaciones. Decirle al otro exactamente lo que buscas, con lujo de detalles, no por honestidad, sino por ansiedad. Le das a la otra persona un guión, una lista, una máscara, y sin darte cuenta, le enseñas a actuar. Así, el otro no se muestra como es. Se adapta a lo que tú esperas. Se convierte en tu reflejo, no en su verdad. Y al principio, parece ideal, parece que todo encaja, pero con el tiempo, todo se desmorona. Porque lo que se construyó sobre la actuación no puede sostenerse. El Buda hablaba de la ilusión, de cómo lo aparente puede engañar. Y una relación basada en expectativas explícitas no es conexión, es representación. Por eso, guarda silencio también en el amor. No escondas tus deseos, pero tampoco los vomites. Permite que el otro se revele. Mira con atención, con calma, con curiosidad. Y si lo que ves es real, florecerá. Y si no, se desvanecerá por sí solo. La verdad no necesita empujones, solo necesita espacio. Y así como ocurre en el amor, también ocurre con la vida misma. Muchos se quedan atrapados en la contemplación, en la espera, en la justificación. Viven como espectadores de su propia existencia. Pero el camino budista no es solo observar, es actuar. Es tomar responsabilidad, no como culpa, como poder. Tú decides, en cada momento, si hablar o guardar silencio, si quejarte o avanzar, si seguir repitiendo la historia o empezar a construir una nueva. Y eso no se hace con grandes declaraciones, se hace con pasos pequeños, silenciosos, persistentes, porque la disciplina silenciosa es la más poderosa. No busca aplausos, no necesita que lo entiendan, solo necesita constancia. Y esa constancia, día a día, transforma tu karma. El mundo grita, la mente grita, el ego grita, pero la sabiduría susurra. Y si no haces silencio, no la escucharás. Si no bajas el volumen de tus palabras, de tus pensamientos, de tus miedos, no podrás oír la voz que realmente importa, la de tu conciencia. Haz de ese silencio un refugio, haz de ese silencio tu práctica, porque desde ahí, tu vida comienza a florecer sin que lo anuncies, tu presencia empieza a tocar sin que lo expliques, y tus frutos hablan por ti. Entonces, ya no tienes que demostrar nada, ni convencer a nadie, solo vivir. Y ese vivir, cuando nace desde la calma, es tan profundo, tan puro, tan luminoso, que transforma todo a su paso, sin ruido, sin urgencia, solo verdad. Y en esa verdad, por fin descansas, y ahora que has escuchado hasta el final, no necesitas contarle al mundo lo que aprendiste, solo vívelo, porque el silencio que nace del despertar es más fuerte que 1000 discursos. Calla tu historia, habla con tus hechos, y deja que tu paz sea la única voz que los demás escuchen. Nos vemos en el camino, en silencio, pero más vivos que nunca. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.